En este capítulo 7 de Daniel, que es clave en todo el libro de Daniel y que es demasiado profundo, voy a tratar y le pido a Dios sabiduría para ir poco a poco explicando la profundidad de este libro para que veamos nosotros que se profetiza el futuro de las naciones gentiles antes de la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué les quiero decir? Que hace 2600 años la Biblia puso en orden qué naciones iban a ir apareciendo, 1, 2, 3, 4, 5, en la historia desde hace 2600 años hasta la segunda venida de Jesucristo, para que cuando nosotros vengamos al libro de Daniel y veamos que estamos viviendo en el siglo XXI, que las naciones que son actualmente las protagonistas, las naciones que están surgiendo en el Medio Oriente y que comenzaron a surgir a partir de 1940, que fue cuando la mayor parte de estas naciones recobraron su independencia u otras se independizaron, como Israel, Egipto, Siria, Jordania, etcétera, etcétera, son las naciones que hace 2600 años se profetizaron que iban a formar parte de la última confederación política del mundo. Nunca se profetizó que Estados Unidos, que ni Inglaterra, ni Francia, ni Alemania, ni España figurarían, menos ninguna nación del continente americano, figurarían antes de la segunda venida de Cristo. Estados Unidos es impresionante que tenga casi 60 años, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Mundial, como la primera potencia económica, política y militar, aunque ya no está debilitándose cada vez más. Es increíble que no aparezca en la Biblia. Sin embargo, no aparece en la Biblia como alguna nación que iba a figurar antes de la venida de Jesucristo. Entonces, vamos a ver de una forma maravillosa y reveladora qué es lo que la Biblia nos va a descubrir en esta tarde respecto a estas naciones y la forma como se describen de una forma simbólica, porque Dios esconde los misterios simbólicamente para que los que no tengan al Espíritu Santo no entiendan las cosas que son de Dios. Por eso cuando Cristo en Mateo 13 iba caminando por el mar, le dijo a los discípulos: el sembrador salió a sembrar, sembró la semilla, una cayó en buena tierra, otra con espinas, otra en pedregales, etcétera, etcétera. Y entonces toda la gente oyó como un cuento de hadas la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13. Y entonces Cristo, después de que cuenta la parábola, agarra a sus discípulos aparte y les dice: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Y entonces Cristo les comienza a explicar qué significa la semilla. Y ya les dice: la semilla es la palabra de Dios, la tierra es el corazón, los que caen en espinas son los afanes del mundo y les impiden crecer en su vida cristiana, etcétera, etcétera. Y así en el Nuevo Testamento Cristo escondió los misterios del reino de Dios en parábolas. Y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les contestó: porque tienen endurecido el corazón y sus oídos no quieren oír la verdad. Entonces, a todos los seres humanos es el mensaje de la Biblia: que quieras caminar con Dios, que quieras servir a Dios, Dios se va a revelar a tu vida. Dios te va a abrir el entendimiento para que vengas y comprendas lo que Dios quiere darte a tu corazón, a tu matrimonio, a tus hijos y hasta a tus bisnietos. Porque Dios honra a los que le honran. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, comienza así el capítulo 7 de Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre.
y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Vemos inmediatamente en este lenguaje figuras. Vemos una visión, vemos bestias, vemos cuernos, vemos animales, y toda esta interpretación se encuentra dentro de las mismas páginas de la Biblia. Y esta es la razón por la cual, si tú estudias Apocalipsis, necesitas forzosamente estudiar Daniel, porque Daniel y Apocalipsis son exactamente la misma revelación de Dios con diferentes símbolos, y cuando los juntamos se nos aclara, y las piezas del rompecabezas, una pieza del rompecabezas aquí en Apocalipsis no entiende esto, la tiene Daniel. Algo de Daniel le falta y lo tomo de Apocalipsis. Y así la Biblia es la suma o el conjunto de una sola verdad. ¿Cuál es la razón por la cual existen las sectas como Testigos de Jehová, Mormones, La Luz del Mundo, Pare de Sufrir, etcétera, etcétera? Que las sectas se caracterizan en sacar un versículo de la Biblia o un pasaje chiquito de la Biblia y lo interpretan sin tomar en cuenta las otras porciones de la Biblia. Y entonces se desarrolla lo que se conoce como una herejía. Por ejemplo, los Testigos de Jehová es una secta que no creen en el infierno, no creen que Jesucristo es Dios. Los mormones dicen que somos dioses porque hay un versículo en los Salmos y otro en los Evangelios donde Cristo les dijo son dioses, sin saber que esa palabra Elohim en el hebreo se usaba para los gobernantes también y los principados en el Antiguo Testamento. En fin, todas estas cosas y toda esta mala interpretación y toda esta torcedura que la gente ha hecho es por no tener un conocimiento sistemático de la Biblia, de la A a la Z, que es como la Biblia debe de estudiarse sistemáticamente, teológicamente. Muy bien, veamos nosotros que este capítulo, como dijimos, es de los más importantes de las profecías de los últimos tiempos en el Antiguo Testamento, porque nos revela el curso de los eventos del futuro de las naciones. Las naciones son retratadas en Daniel y en el Apocalipsis como bestias. El Espíritu Santo no pudo utilizar otro nombre más que bestias. Y en la Biblia, en el original hebreo y en el original griego, hay 2 palabras para animales. Una palabra es para animal y otra palabra es para bestia. Por ejemplo, animales son la vaca, el toro, el venado, los conejos, los que son domésticos o inofensivos. Las bestias son el león, el tigre, el leopardo, el oso, los que son depredadores, los que son feroces. Pero es interesante, como vamos a ver, que Dios escoge a 3 imperios mundiales. A uno le pone el león, vamos a ver que se refiere a Babilonia, lo que es ahorita Irak. Ese es el león a quien Dios lo designa como esta bestia. Después vemos al oso, que le corresponde a Irán, que en la Biblia se revela como los medos y los persas. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Y vemos en tercer lugar al leopardo, que le asigna este nombre Dios al imperio de los griegos. Y lo vamos a ir con detenimiento porque
cada uno de estos bestias, se asemejan a estos imperios crueles, sanguinarios y feroces. Por eso escogí el nombre de bestias. Pero si ustedes notaron, la cuarta bestia, el Espíritu Santo, no encontró ningún nombre con que designarla. Solamente dice grande, ¿se acuerdan? Espantosa, terrible, que es la cuarta bestia, que es en lo que le corresponde al Imperio Romano, que va a volver a resurgir antes de Cristo. Y de acuerdo a la profecía, los que ya han estudiado este libro de Daniel, cuando estamos en el capítulo 2, vimos que el rey Nabucodonosor, años antes de esta visión, vio una estatua grandísima, recuerdan el capítulo 2 de Daniel, y la estatua tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las dos piernas de la estatua eran de hierro, y los dedos de la estatua eran mezclados con el hierro de las piernas con barro. Y entonces los brujos y los astrólogos y todos vinieron y no le pudieron interpretar el sueño a el rey Nabucodonosor. Entonces mandaron llamar a Daniel. Y Daniel le salvó la vida a los magos y a los astrólogos y a los brujos de Babilonia, porque Dios le reveló en el capítulo 2 qué significaba el sueño del rey Nabucodonosor. Y entonces Daniel en este sueño le dice al rey: tú eres la cabeza de oro, que fue el imperio babilónico, que en 1538-40 más o menos invadió y sitió Jerusalén y se llevó a los judíos exiliados, ¿verdad?, a Babilonia, que es ahorita Irak, la nación de Irak. Y después le dice Daniel: los brazos y el pecho de plata es los medos persas. Dice: vendrá otro reino inferior al tuyo, que fue el imperio de los medos y los persas, cuando se unieron para conquistar a Babilonia. Y después le dice Daniel: lo que es de bronce, vendrá un tercer imperio que la historia nos da testimonio, que fueron los griegos. Alejandro el Magno, que a los 21 años de edad, Alejandro se convierte en uno de los héroes más grandes de Macedonia, hijo de su padre Filipo y discípulo de los grandes filósofos de Grecia y de la cultura helénica que le transportaron o le heredaron a Roma. Y entonces Alejandro el Magno, a los 33 años de edad, o sea, en menos casi de 12 años, conquista casi toda Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Y Alejandro el Magno muere en lo que es ahorita Irak. Ahí se murió Alejandro el Magno, en Babilonia. Murió como homosexual, con un pasadón que se dio de hashish, de la Golden de Acapulco, y quién sabe cuántos chochos se metió, ¿verdad? Pero se entregó a las drogas tremendamente, cayó de rodillas, embriagado con drogas, con hashish y con todo, con amigos homosexuales, y hizo a un lado las mujeres, y le dijo a sus generales: ya no tengo reinos que conquistar. Y posiblemente se murió, ¿verdad?, de un ataque al corazón, no sabemos, pero se murió de una sobredosis de drogas y de alcohol. Muy bien, cuando muere Alejandro, viene ¿qué imperio? El Imperio Romano, que es el cuarto imperio, que está profetizado en Daniel 2 con las piernas de hierro. ¿Por qué se profetizan las dos piernas de hierro? Porque cuando Roma sucumbe, aproximadamente en el año 325, 350 después de Cristo, Roma se dividió entre Estambul, que es actualmente Turquía, y Alejandría, que está en Italia. Entonces, Roma se divide, el Imperio Romano se divide, y vemos nosotros que de hace 2000 años hasta nuestros días, ningún imperio volvió a surgir. Y vamos a ver que los dedos de los pies, la mezcla de hierro con barro del estatua de Nabucodonosor, es exactamente los 10 cuernos que en Daniel representan la última forma de gobierno mundial, y el cuerno pequeño, como lo vamos a ver, es el famoso anticristo, que surgirá de 10 naciones que formaron el Imperio Romano, y el cuerno pequeño surgirá ya que haya una unión. Escuchen esto es muy importante. Si alguien te dice el anticristo es el príncipe Felipe o es el papa, al pobre Obama también ya le echaron que también se parece al anticristo, o que es el rey de Inglaterra, o el presidente de Asturias, o el rey de Asturias, o etcétera, etcétera. Cualquier cosa que ustedes escuchen de que el anticristo son especulaciones.
de gente, se dice amarillista, que quiere hacer de todo, ¿verdad?, una noticia y sin embargo no es verdad. Escuchen esto, nunca sabremos quién es el anticristo hasta que oigamos en la televisión, en CNN, en Fox News, en México, lo que sea, cuando 5 naciones de Europa se unan con 5 naciones del Medio Oriente. Cuando oigamos que se firma un tratado entre Europa y el Medio Oriente, donde 5 naciones del Medio Oriente y 5 de Europa firman un tratado para garantizar el flujo del petróleo al occidente, porque esta es la razón por la cual el Medio Oriente ya no depende de Estados Unidos. Ahorita el Medio Oriente y el mundo entero depende del petróleo. ¿Ok? Muy bien. Si tú vas a Francia y Francia quiere comprar petróleo, no puede usar francos. Tiene que comprar dólares, porque el precio del petróleo está establecido internacionalmente en dólares. Los españoles, si quieren comprar petróleo, tiene que ser en la moneda de España. Los ingleses con libras esterlinas. Los italianos con la libra italiana. En México tenemos que comprar los pesos en dólares y se compra en dólares el petróleo. Por eso ahorita el petróleo está en casi $65 el barril. No sé si han leído las noticias. En Estados Unidos nunca había estado tan barata la gasolina. Está casi a 2.5, 2.10 el galón de gasolina, la regular que le llaman. La premium está como a 2.40, está casi más barata que en México. El dólar, como ustedes lo saben, está en 14 pesos, estaba en 14.80 hace 3, 4 días, 14.85. ¿Por qué? Porque al bajar el precio del petróleo, amuelan a Rusia y a los países de la Organización de Exportadores de Petróleo que se llama la OPEP. El dólar se fortalece y esta es una de las misericordias que tiene Dios, yo lo creo, tal vez como última oportunidad para los Estados Unidos de Norteamérica. Como una de las últimas oportunidades. Ahora, muy bien, la OPEP, los países exportadores de petróleo, están haciendo una confabulación para que ya no se compre el petróleo en dólares, sino en euros. Pero esto fue hace 2 años, o 1 año, año y medio. Compren ustedes la revista que se llama The Economist, el Economista. Ahí viene es la mejor información no amarillista de la realidad de los valores financieros internacionales, de los bancos, de lo que está pasando en cada país económicamente. Se llama El Economista, la venden en cualquier puesto de periódicos. Y ahí puedes tú encontrar claramente que por qué no se estableció en euros el petróleo. Simplemente porque España, Portugal, Italia y Grecia, ¡pum!, se hundieron económicamente. Quedó sobreviviendo o con el salvavidas en el mar Alemania. Entonces Alemania pertenecía al Fondo Económico Internacional y hubo un fondo para prestar dinero a las naciones que pertenecen a la Unión Europea para ayudarlas de salir, que se estaban ahogando. Pues ese fondo ya se acabó. Entonces Alemania ya no puede ayudar a nadie. Por eso no se metió a la guerra de Ucrania, ni a la de Crimea, ni hizo nada cuando volaron un avión arriba de Ucrania con más de 250 pasajeros. Había alemanes, había holandeses. En Europa no se hizo nada absolutamente contra los rusos, contra Putin, sabiendo y demostrado que fueron ellos. La pregunta es ¿por qué? Siempre que nos metemos a los conflictos internacionales, veamos cómo se están moviendo todas las piezas y nos están llevando precisamente a donde la Biblia nos dice. ¿Por qué no entraron los países europeos? ¿Por qué Putin lo dejaron libremente que se echara el avión y que lo tumbaran y que invadiera una nación, etcétera, etcétera? Les voy a decir por qué. Porque Rusia es el proveedor más grande del mundo de gas a Europa. Y cualquier bronquitis que tengan les corta Putin el gas. Entonces, ahorita, ¿qué pasó? Lo único que han podido hacer con la ayuda de Estados Unidos y de Inglaterra y de Francia principalmente, Alemania ya está más o menos recobrando y dándose cuenta que están duros los cocolazos, como decimos aquí en México, están comenzando a hacer embargos a Rusia y esta baja del petróleo tiene como propósito arrinconar a Putin. Porque ahorita Rusia está casi al borde de la bancarrota económica. Entonces, esto lo ha debilitado para ya no seguir expandiendo
lo que él quiere volver a resurgir en la antigua República Socialista Soviéticas y que Rusia otra vez vuelva a ocupar la supremacía política, económica y militar que anhelan volver a tener en el mundo. Entonces, esta es la razón, todo en el mundo tiene el porqué. Todo es un ajedrez en el mundo, ¿verdad? Jaque a la reina y sacrificio de los peones para finalmente darle jaque mate al rey. Es un ajedrez cósmico lo que se mueve. Y así como se mueven las cosas en el mundo, detrás de los protagonistas, detrás de los gobernantes, detrás de las naciones, la Biblia nos revela y nos corre las cortinas que hay un mundo espiritual ejerciendo influencia en lo que pasa en el mundo. Entonces, si todas estas situaciones están llevando a Europa ahorita a una quiebra casi económica, debilitando a Rusia, ¿qué significa esto? Que es de acuerdo a la historia. Como dice el dicho, la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. ¿Qué nos está enseñando la historia? Que todos los grandes dictadores como Saddam Hussein, como Adolfo Hitler, como José Stalin, como Benito Mussolini, como todos, como Atila, como Carlomagno, todos estos hombres surgieron en medios de un caos económico. Cuando comienzan a hundirse ya las naciones, la gente pide pan y agua. No me importa qué partido gane, no me importa qué presidente, a quién pongan de presidente, denos de comer. Y esto surgió desde Roma. Cuando los romanos descubrieron, los filósofos romanos en el Senado, que mientras al pueblo le des circo, maroma y teatro, los mantienes contentos. Y mientras el pueblo tenga que comer y los entretengas, por eso el Coliseo Romano mataban a los cristianos con los leones y la gente feliz, tú veías en el Coliseo Romano, sí que les arranquen, y se convirtió en un espectáculo impresionante, una deshumanización que hubo y una depravación del Imperio Romano que degradó la inmoralidad al Imperio Romano. Y ha vuelto a resurgir los mismos demonios en el siglo XXI. Y lo que nos vemos ahorita con este grupo de ISIS, abriendo a las mujeres embarazadas de arriba abajo con un machete, degollando a las personas, a los niños cortándole los brazos para que nunca sean guerreros, si no se convierten a la religión radical musulmana. Todo lo que estamos viendo en el mundo ahorita. Hace poco en Afganistán que entraron a una escuela a matar a más de 100 niños con la ametralladora. Por favor, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando en el mundo, verdad? Lo que pasó en México, en fin. Vemos un mundo que se está deshumanizando, donde están matando los padres a los hijos a los padres, el afecto natural se está perdiendo, el amor entre los cristianos se está perdiendo. Yo por eso ya no me meto en internet a buscar nada de los cristianos, porque un cristiano ataca a otro, otra iglesia a otro. Hay cristianos que son verdugos ya sociales y sacan a un predicador y le sacan hasta de que se murió su abuelita. Volteamos los cañones entre nosotros, desprestigiándonos, atacándonos, diciéndonos esto, diciéndonos aquello, que esto y que el otro, y que por aquí, por allá. Y estamos llamados a denunciar las herejías, pero no a las personas las tenemos que amar, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces yo puedo estar de desacuerdo contigo, predicador, estás predicando barbaridades, pero yo te respeto como persona. Yo no ataco tu persona, ataco lo que sale de tu boca. A un homosexual lo tengo delante de mí y le digo, lo amo y lo abrazo al homosexual o a una lesbiana. ¿Por qué? Porque son seres creados a la imagen y semejanza de Dios, pero al mismo tiempo le digo, te amo y estoy para servirte, pero no estoy de acuerdo con el estilo de vida que has abrazado. Entonces, esta es la razón que tenemos que entender, porque hemos perdido completamente de vista la guerra espiritual. Y cuando nos mordemos unos a otros, y nos atacamos unos a otros y sacamos el machete y comenzamos entre nosotros mismos a atacarnos iglesia contra iglesia, es cuando nos hemos dado cuenta que la apostasía está en su apogeo. Y Jesucristo lo dijo en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor, y no el amor del mundo, porque el amor del mundo nunca ha tenido amor, el amor de los cristianos se enfriará. No perdamos entre nosotros el amor. Perdonémonos, soportémonos, tolerémonos 70 veces 7, me has ofendido 70 veces te perdono. Pero jamás guardar rencor contra nadie. Nunca te atrevas, es un lujo la amargura en el corazón de un cristiano. No lo hagamos. Perdona, soporta y ora por aquellos que te hacen la guerra. Porque la guerra no es el que te hace la guerra físicamente, son potestades espirituales
demonios detrás de esas personas o de esos, entre comillas, cristianos que quieren ultrajarte, traicionarte, calumniarte, y ora contra sus demonios. No ataques a la persona porque pierdes de vista la guerra espiritual. Muy bien. Vemos pues en primer lugar esta revelación que Dios le dio a Daniel. Y vemos en primer lugar que dice el versículo 2. Y aquí ya comenzamos a sumergirnos en las profundidades del océano espiritual. Miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Cómo es posible, si a simple vista lo queremos interpretar, que 4 vientos estén peleándose o haya una guerra en el espacio entre 4 vientos? Y cuando vemos nosotros la palabra hebrea que se tradujo para vientos, es la palabra hebrea ruach, con CH al final, que se pronuncia ruach, que se traduce espíritu. Entonces la palabra espíritu, ruach en el hebreo, se traduce en la Biblia de 2 formas y depende del contexto se interpreta. Entonces se traduce como espíritu y como viento. ¿Por qué se tradujo como viento aquí? En otras palabras, Daniel ve 4 espíritus, del norte al sur, este y occidente. 4 espíritus